Hay nombres que, apenas se pronuncian, despiertan una memoria colectiva, un set iluminado, una música de entrada, aplausos y una sonrisa que parecía sostenerlo todo. Viviana Givelli es uno de esos nombres. Nacida en Caracas, Venezuela, el 22 de diciembre de 1966, se convirtió con los años en una figura reconocible no solo por su presencia en televisión, sino por esa mezcla de energía y cercanía que hacía que el público sintiera que la conocía de toda la vida. Pero antes de ser conductora, actriz y productora, hubo una joven construyéndose en silencio, en un país donde la televisión era más que entretenimiento. Era cultura diaria, conversación de familia, y en muchos hogares, un refugio. Infancia, carácter y entorno. Viviana creció en Caracas, en una Venezuela vibrante, marcada por contrastes, modernidad y tradición, glamour y barrio, arte y rutina. Desde temprano, quienes la rodeaban notaban algo particular, una disciplina poco común para su edad. No era solo carisma, era determinación. Esa determinación se vería después en su capacidad de reinventarse y sostener una carrera larga en un medio que a menudo devora a sus propias estrellas. En su etapa formativa, Viviana incluso exploró estudios universitarios vinculados a la ciencia y la salud. Comenzó en biología y luego se cambió a medicina en la Universidad Central de Venezuela, un dato que sorprende a muchos porque contrasta con el brillo del espectáculo. Ese paso por lo académico habla de una personalidad curiosa, exigente consigo misma y orientada al servicio. El giro decisivo. Miss Venezuela 1987. Como ocurre en tantas historias del espectáculo latino, el punto de quiebre llegó cuando el país la vio por primera vez en un escenario de gran exposición. Viviana participó en el Miss Venezuela 1987, representando al estado Monagas, y logró quedar como segunda finalista. No fue un detalle menor. Era la puerta a un mundo donde la imagen, la presencia y la seguridad frente a cámaras se convierten en profesión. Ese concurso no solo la mostró como una joven atractiva, la mostró como alguien capaz de sostener la presión, responder, sonreír cuando tiembla por dentro, y seguir adelante incluso cuando el resultado no es la corona máxima. A veces, el verdadero triunfo no es ganar, sino quedar instalada en la mente del público. Primeros pasos en televisión y actuación. Tras el concurso, Viviana inició un camino progresivo en medios, conducción, espacios de entretenimiento y, con el tiempo, actuación. Su recorrido incluyó participación en producciones dramáticas de los 90 y 2000, en una etapa donde las telenovelas venezolanas tenían enorme alcance regional. Entre los títulos que suelen aparecer en su trayectoria figuran Por amarte tanto, 1993, y otras producciones de la época, consolidando su presencia como actriz y personalidad televisiva. Sin embargo, lo que la diferenció de muchas figuras fue su capacidad de hacer algo más difícil que actuar: conectar. No solo presentaba un programa, lo habitaba. No solo decía líneas, transmitía emoción real, como si cada cámara fuera una conversación íntima con el espectador. La imagen pública. Brillo, pero también constancia. Años después, con una carrera ya madura, Viviana mantuvo actividad pública en redes sociales y proyectos propios, mostrando rutinas, reflexiones y momentos cotidianos que contrastan con el mito televisivo. La estrella que también es madre, mujer y persona con días buenos y días pesados. Y aquí es donde este relato toma una atención especial, porque cuando una figura tan conocida aparece vinculada a titulares dramáticos, el impacto se multiplica. El público no reacciona igual ante un desconocido que ante alguien a quien vio crecer frente a la pantalla. Porque no se trata solo de haber trabajado en televisión, se trata de haber marcado una época, el fenómeno de la guerra de los sexos. El gran punto de inflexión llegó cuando asumió la conducción de La Guerra de los Sexos, uno de los programas de entretenimiento más emblemáticos de la televisión venezolana. Durante más de una década, el formato enfrentaba a hombres y mujeres en pruebas físicas, retos de agilidad
y dinámicas cargadas de humor, picardía y competitividad. Al lado de Daniel Sarcos, Viviana no era simplemente la copresentadora. Era el equilibrio perfecto entre firmeza y simpatía. Cuando había polémica, ella mediaba. Cuando había tensión, ella sonreía. Cuando el estudio estallaba en gritos, ella imponía orden con una sola frase. El programa no solo alcanzó altos niveles de audiencia en Venezuela, también se convirtió en un referente exportable, replicado en otros países. Eso significa algo muy concreto en términos de industria. Marca consolidada, presencia constante en prime time y reconocimiento regional. Y ahí surge una verdad incómoda que pocos mencionan. El éxito sostenido no se construye con improvisación. Se construye con jornadas interminables, grabaciones maratónicas y una presión constante por mantener el liderazgo, más que animadora, actriz y productora. Aunque el entretenimiento en vivo la hizo masiva, Viviana nunca se limitó a un solo formato. Su trayectoria incluye participación en producciones dramáticas, telenovelas y espacios especiales que ampliaron su rango profesional. Además, con el paso de los años, asumió un rol más estratégico. Producción, diseño de contenido, toma de decisiones. Esa transición es clave. Muchas figuras quedan encasilladas en su imagen juvenil. Ella, en cambio, evolucionó hacia una mujer con control creativo. Ese salto no es menor. Significa comprender el negocio detrás de cámaras. Presupuestos, patrocinantes, tiempos de emisión, narrativa de marca personal. Significa dejar de ser solo rostro y convertirse en cerebro del proyecto. El cariño del público y la construcción de una imagen. Hay algo que distingue a las figuras verdaderamente populares. Sobreviven a los cambios de tendencia. La televisión venezolana atravesó transformaciones profundas, crisis económica, migración masiva de talentos, reconfiguración de canales y, aún así, Viviana se mantuvo visible. Su imagen pública se consolidó como la de una mujer fuerte, elegante y cercana. No proyectaba escándalo permanente. Proyectaba estabilidad. Y en un entorno mediático muchas veces marcado por la controversia, esa estabilidad se volvió su sello. Pero aquí es donde debemos detenernos, porque cada sonrisa frente a cámara tiene un costo fuera de ella. El precio invisible del éxito. Mantenerse vigente durante años implica competir contra generaciones más jóvenes, adaptarse a nuevas plataformas y soportar la exposición constante. Cada comentario en redes, cada rumor, cada titular ambiguo puede convertirse en tendencia. Y cuando una figura ha construido una carrera tan sólida, cualquier noticia adquiere un peso distinto. No es lo mismo un rumor sobre alguien que recién comienza que sobre alguien que ha acompañado a millones de personas durante décadas. El público siente que la conoce, que es parte de su historia familiar, que estuvo presente en celebraciones, cenas, tardes de domingo. Por eso, cuando se menciona un diagnóstico trágico, la reacción no es fría, es visceral. La transición hacia una etapa más introspectiva. En los últimos años, Viviana también mostró una faceta más reflexiva. Redes sociales, entrevistas más personales, mensajes sobre resiliencia y equilibrio. Ese tono más íntimo contrastaba con la energía vibrante de sus años de mayor exposición. ¿Era simplemente madurez profesional? ¿O era el reflejo de procesos internos más profundos? Esa es la pregunta que empieza a tomar forma mientras avanzamos en este relato. Porque el brillo de los reflectores puede ocultar muchas cosas. Agotamiento, presión emocional, desafíos personales que el público jamás ve. El silencio que cambia el clima. Y entonces, casi sin previo aviso, el tono de las noticias comenzó a cambiar. Ya no eran solo recordatorios de su legado televisivo. Eran frases más densas, más serias, más cargadas de preocupación. Cuando una carrera ha sido tan luminosa, cualquier sombra parece más oscura. Este capítulo nos muestra la cima. La popularidad, el reconocimiento, el respeto profesional. Pero también deja una sensación suspendida.
una especie de respiración contenida antes de algo más profundo. Porque el éxito explica por qué su nombre importa. Pero no explica por qué hoy se habla de una noticia tan delicada. Si la carrera de Viviana Givelli estuvo marcada por la constancia y la exposición, su vida personal ha sido, en contraste, un territorio más reservado. Y quizá por eso resulta aún más impactante cuando su nombre aparece asociado a palabras como diagnóstico y familia confirma. Porque detrás de la figura pública hay una mujer que ha construido vínculos reales, lejos del aplauso y de la competencia por el rating. La mujer detrás de la pantalla. Viviana no es solo una conductora carismática. Es madre. Es hija. Es hermana. Es amiga. Y quienes la han seguido durante años saben que, aunque protegió muchos detalles de su intimidad, siempre dejó claro que la familia era su núcleo emocional. En distintas entrevistas habló de la maternidad como uno de los momentos más transformadores de su vida. No como un título decorativo, sino como un cambio profundo en prioridades. La televisión podía esperar. Un hijo, no. Ese tipo de decisiones no suelen verse en titulares, pero moldean la esencia de una persona. Amor y relaciones bajo el escrutinio público. Como toda figura conocida, su vida sentimental también estuvo expuesta en diferentes etapas. Relaciones que comenzaron con ilusión, que fueron comentadas en revistas, que generaron especulación. Pero hay algo que siempre llamó la atención. Viviana evitó convertir su intimidad en espectáculo permanente. En un medio donde muchos monetizan el drama personal, ella optó por la discreción. Eso no significa que no hubiera dificultades. Significa que eligió no exhibirlas. Y esa elección revela algo clave. Una línea clara entre la celebridad y la mujer real. El círculo cercano, el verdadero sostén. Cuando se habla de la familia, confirmó la noticia, no se trata solo de una frase periodística. Se trata de un grupo de personas que comparten miedos, decisiones médicas, conversaciones nocturnas, silencios densos. Un diagnóstico complicado no afecta solo a quien lo recibe. Reconfigura la dinámica completa del entorno. Los hijos sienten miedo. Los padres sienten impotencia. Los amigos cercanos buscan palabras que a veces no existen. Y en el caso de una figura pública, hay un elemento adicional. La presión externa. Los rumores. Las llamadas, los mensajes preguntando qué ocurre. En esos momentos, la familia se convierte en muro protector, fortaleza silenciosa. Quienes conocen de cerca a Viviana han descrito siempre una personalidad firme. No una fortaleza teatral, sino una resiliencia tranquila. Esa misma fortaleza que la ayudó a sostener programas en vivo frente a imprevistos es la que hoy cobra otro significado. Porque enfrentar un problema de salud no es como enfrentar un error en televisión. No hay segunda toma. No hay edición. Solo decisiones reales. Solo emociones crudas. El contraste entre la imagen pública y la realidad privada. Hay algo profundamente humano en esta historia. El contraste entre la mujer que siempre transmitió energía y la posibilidad de estar atravesando un momento vulnerable. El público suele olvidar que las figuras mediáticas no son personajes escritos por guionistas. Son personas que también reciben llamadas médicas, que también esperan resultados, que también sienten incertidumbre. Y es precisamente ese contraste lo que intensifica la conmoción. Porque cuando alguien que proyecta fuerza enfrenta una situación delicada, la percepción cambia. La admiración se mezcla con preocupación, la antesala de una confirmación. En este punto del relato, la pregunta ya no es quién es Viviana ni cuál fue su éxito profesional. La pregunta es otra. ¿Qué tan grave es el diagnóstico? ¿Por qué su familia decidió hablar? ¿Qué mensaje quisieron transmitir? Cuando una familia confirma públicamente una noticia de este tipo, suele ser por dos razones. Para frenar rumores o para preparar emocionalmente al público ante una situación seria. Y eso nos lleva directamente al núcleo del titular. En el próximo capítulo abordaremos el momento más delicado. La explicación del diagnóstico, el significado real de esa triste noticia y cómo se construyó la confirmación que hoy genera impacto. Porque ahora ya no estamos hablando de carrera, estamos hablando de vida.
Hasta este punto hemos recorrido la vida, la carrera y el entorno íntimo de Viviana Gibelli. Hemos entendido por qué su nombre pesa, por qué su historia importa y por qué cualquier noticia relacionada con su salud sacude a miles de personas. Ahora toca detenernos con responsabilidad, porque el titular, tras el trágico diagnóstico de Viviana Gibelli, su familia confirmó la triste noticia. Genera una reacción inmediata: miedo, angustia, especulación. Pero en el mundo digital, donde un encabezado puede multiplicarse en minutos, es esencial distinguir entre rumor y realidad. ¿Existe una confirmación oficial? Hasta el momento, no existe un comunicado oficial verificable emitido por Viviana Gibelli o por su familia que confirme públicamente un diagnóstico trágico, en los términos alarmantes que algunos titulares sugieren. En situaciones como esta, suelen ocurrir 3 escenarios comunes en medios digitales: interpretaciones exageradas de declaraciones personales, rumores amplificados en redes sociales sin fuente directa, titulares sensacionalistas diseñados para generar impacto emocional inmediato. Cuando una figura pública enfrenta un problema de salud real y decide comunicarlo, normalmente lo hace mediante un comunicado formal, una declaración en redes sociales oficiales, una entrevista directa donde ella misma explica la situación. Hasta ahora no hay evidencia sólida de un anuncio de esa naturaleza. El peso de la palabra trágico. La palabra trágico no es neutra. Sugiere gravedad extrema, desenlace irreversible, urgencia. En comunicación digital, ese término dispara clics, pero también dispara ansiedad colectiva. Y aquí es donde la responsabilidad narrativa se vuelve crucial. ¿Es legítimo analizar la posibilidad de un diagnóstico complicado? Sí, si existe confirmación. ¿Es correcto afirmarlo como hecho sin respaldo oficial? No. El rol de la familia en este tipo de noticias. Cuando una familia confirma algo delicado, suele hacerlo para frenar rumores dañinos, pedir respeto y privacidad, informar con claridad sobre una situación real. Sin embargo, hasta la fecha no se ha difundido públicamente un comunicado verificable que confirme una noticia de carácter trágico sobre su estado de salud. Eso no significa que la vida de una figura pública esté exenta de desafíos médicos. Todos los seres humanos los enfrentan en algún momento, pero sí significa que la narrativa debe basarse en información confirmada. El fenómeno del eco digital. En la era actual, basta con que una cuenta publique una frase alarmante para que decenas de páginas la repliquen. El resultado es un eco, que parece confirmación, aunque en realidad sea solo repetición. Y cuando el nombre involucrado es el de una personalidad querida, el impacto se multiplica. Aquí es donde, como comunicadores, debemos preguntarnos: ¿estamos informando o amplificando? ¿Estamos verificando o reproduciendo? Entre la preocupación y el respeto, si en algún momento Viviana decide compartir información sobre su salud, será su derecho hacerlo en sus propios términos. Hasta entonces, lo más honesto es reconocer que el titular genera interrogantes, pero no cuenta con respaldo oficial verificable que confirme un desenlace trágico. Y ese reconocimiento no le quita fuerza a la historia, le añade credibilidad. Porque la verdadera conexión con la audiencia no se construye solo con impacto emocional, sino con confianza. Cuando un nombre como el de Viviana Gibelli aparece junto a palabras cargadas de dramatismo, el impacto es inmediato. No estamos hablando de una figura efímera. Estamos hablando de una mujer que acompañó a generaciones enteras frente al televisor, que formó parte de rutinas familiares y que dejó huella en la cultura popular venezolana. Y por eso, el verdadero cierre de esta historia no puede basarse en el miedo, sino en la reflexión. El poder y el riesgo del titular. En la era digital, un encabezado tiene más alcance que nunca. Puede viajar de un país a otro en minutos. Puede provocar lágrimas antes de que exista confirmación. Puede generar angustia en quienes crecieron viendo a esa figura en pantalla. Pero también puede enseñarnos algo. Nos recuerda que detrás de cada celebridad hay una persona. Y que cada vez que consumimos una noticia relacionada con la salud de alguien, participamos, aunque sea indirectamente, en la construcción de su narrativa pública. El sensacionalismo genera clics, la credibilidad genera respeto. Y a largo plazo,
El respeto siempre gana. El legado real de Viviana. Si hay algo incuestionable en la trayectoria de Viviana Ghibelli, es su capacidad de permanencia. En una industria donde muchos rostros desaparecen tras una temporada, ella sostuvo relevancia durante décadas. Su legado no se limita a un programa. Es la suma de años de conducción en horario estelar, participaciones actorales que ampliaron su perfil artístico, una marca personal basada en elegancia y firmeza, una conexión emocional auténtica con su audiencia. Ese legado no puede quedar reducido a un rumor o a un titular ambiguo. La lección que deja esta historia. Hay una enseñanza poderosa en todo esto. La exposición pública no elimina la humanidad. Las figuras mediáticas también enfrentan incertidumbres. También atraviesan etapas complejas. Pero la diferencia es que lo hacen bajo la mirada constante del público. Y como comunicadores, especialmente quienes construyen contenido estratégico en plataformas como YouTube, existe una línea delicada entre emocionar y alarmar. Una historia bien contada no necesita exageración para ser impactante. La importancia de la verificación. En este caso concreto, hasta el momento no existe una confirmación oficial que respalde un desenlace trágico. Eso no invalida la conversación, pero sí exige prudencia. Cuando hablamos de salud, el margen de error no es un simple detalle, es la diferencia entre informar y desinformar. Y el público actual, más que nunca, valora la transparencia. Un cierre con equilibrio. Si algún día Viviana decide compartir públicamente una situación médica compleja, será un momento que deberá abordarse con empatía y respeto. Mientras tanto, lo que sí es real y verificable es su trayectoria, su influencia y el cariño que ha sembrado durante años. Ese es el verdadero centro de esta historia, no el temor, no la especulación, sino el reconocimiento de una mujer que dejó marca en la televisión y en la memoria colectiva. Y aquí queda una pregunta final para quienes consumen y crean contenido. ¿Queremos ser parte del ruido o parte de la información responsable? La respuesta define no solo la historia de una figura pública, sino también la credibilidad de quien la cuenta.